El cuarto bloque de esta propuesta, el Cristo Educador, está basado en el Evangelio de Lucas. Y la teología lucana pone su centro en la misericordia. Es el querer ayudar a aquellas personas que a veces pueden pasar más desapercibidos para nosotros. No solo a ellos, pero especialmente a ellos. Por eso he querido dedicar este aspecto a qué puede decir o qué puede aportar la educación cristiana a los más débiles. Y quizá en este sentido, los más débiles, los que más nos necesitan, son aquellos que tienen que ser acogidos y tratados con una palabra clave en Lucas, que es la misericordia. Acoger al otro con sus miserias desde el corazón. Para saber quiénes son los débiles de hoy, me gustaría recordar algo que nos puede iluminar y animar, que es la aportación de la Iglesia a lo largo de tantos siglos de historia, pensando por ejemplo en la fundación de las universidades o en la enseñanza en tantas escuelas y universidades del mundo. Pero me parece muy elocuente fijarme en algunas figuras del siglo XIX, cuando la humanidad, a partir de la Ilustración, declaró los derechos humanos, pero esos derechos no solo eran establecidos teóricamente, pero faltaba llevarlos a la práctica y concretarlos. Y ahí vamos a encontrar muchas figuras, ¿no? San Juan Bosco, Don Bosco en Italia, la fundación de otras congregaciones educativas, que son un ejemplo de cómo esta vivencia del Evangelio no es solo teoría, sino también práctica. Bien, para ello me he referido a que Jesús es la parábola y que Jesús habla en parábolas porque lo que dice es vida, ¿no? Y lo que vive coincide con lo que dice, que esto también es muy importante para los educadores, decir lo que vivimos y vivir lo que decimos. En estas parábolas me he centrado en 4 parábolas. La primera parábola sería la parábola del sembrador. Me gusta mucho la imagen del sembrador para hablar de los educadores. A los educadores en general y a los educadores cristianos en particular nos toca una realidad que es trabajar sin saber muy bien el fruto que vamos a recibir. Muchos educadores sembramos, aunque a lo mejor al final el fruto lo puedan recolectar otros. Pero a la hora de hablar de la parábola del sembrador, aparte de recordar que unos dan de fruto 30, otros 60 y otros 100, el objetivo es intentar sacar lo mejor de cada persona. Y por eso a cada persona tiene un nombre, tiene una palabra, tiene un lugar en la educación cristiana. Pero para que nuestra educación como sembradores de la palabra, sembradores de la vida en plenitud, sea fecunda, hay que tener en cuenta que la semilla depende de 3 cosas. La primera es muy importante, que es la confianza. La palabra confianza significa fiarse con, y por eso los educadores cristianos, al sembrar la palabra de Dios en la escuela, lo podemos hacer con éxito si nos fiamos de y con Jesús, el Cristo Educador. Él es el que puede dar sentido a nuestra enseñanza. En segundo lugar, la siembra tiene que ver mucho con la dimensión comunitaria. Me admira de los sembradores, de los agricultores, de los labradores, la confianza que tienen en las personas de alrededor. Uno de los grandes rasgos del mundo del campo es que el agricultor es capaz de fiarse de los agricultores de otros lados porque saben que el trabajo de uno tiene que ver con el trabajo de otro. Me gusta contar a los niños el cuento de un labrador que le dieron un premio por tener el mejor grano de todos los campos de su comarca, y cuando le preguntaron cuál era el secreto de su producto, dijo que era que cada año, cada vez que cogía la cosecha, repartía el grano con sus vecinos para que pudiesen plantar el mismo grano. Y cuando el periodista le preguntó que por qué hacía eso, porque podía beneficiar a sus otros labradores y perjudicarle a él, le explicó que era justamente lo contrario, porque si le daba grano malo a sus vecinos, cuando con el viento llegase la polinización cruzada, perjudicaría a su fruto. Nosotros sembramos porque al hacerlo nosotros bien y dar lo mejor de nosotros a los demás, salimos todos beneficiados. Y en tercer lugar, es muy importante que la tierra sea buena, ¿no? La tierra sea buena. Y en este aspecto tengo que decir que mi experiencia como educador me dice que siempre en los niños y los jóvenes encontramos acogida de lo auténtico y son tierra buena para nuestra palabra. Pero especialmente en estos tiempos donde la increencia y el fatalismo van ganando terreno,
Ellos son especialmente tierra buena porque están hechos para el bien, están hechos para la luz, están hechos para la esperanza. Y cuando detectan esta autenticidad, la palabra que les predicamos da mucho fruto. En segundo lugar, me gusta la parábola del buen samaritano. Es una parábola lucana preciosa que me recuerda a muchos niños y niñas que sufren una realidad muy dura en sus vidas y en la educación. Pienso especialmente en personas y niños que tienen que abandonar sus países por causas económicas, de guerra o de pobreza, y tienen que abandonar su vida en un momento crítico y pasar a otro lado. He tenido alumnos que han venido desde otros continentes y que han llorado junto a mí porque les han arrancado de su lugar para tener que aterrizar en otro lugar que apenas conocen. Esto me recuerda a que la parábola del buen samaritano nos dice que aquel hombre iba de Jerusalén a Jericó. Es el camino inverso. El camino correcto hubiese sido de Jericó a Jerusalén. Pero a veces estos niños surcan caminos que no son los que hay que surcar, pero no por su culpa, sino porque las circunstancias les llevan ahí. Y encima caen en manos de bandidos que les apalean. Esas circunstancias económicas, sociales, políticas, a veces se ceban en ellos y estos niños aparecen a veces en nuestras escuelas. Bien, nosotros como educadores tenemos que recordar que la enseñanza del Evangelio al enseñar cura y al curarles también les enseñamos. Por eso al curar a estos niños hacemos como el buen samaritano, dejamos a un lado los prejuicios y damos lo mejor de nuestra humanidad y de nuestra persona y sobre todo nos hacemos cargo de ellos. El gran mérito del buen samaritano no fue solo ayudar a curar al herido, sino que puso algo de él en esas personas. La tercera parábola que me gusta recordar, que es muy bonita, es la de la higuera estéril. Cuando les cuentas a los niños las parábolas de Jesús se quedan impactados y maravillados. Y las higueras les encanta oír que es un árbol que da fruto 2 veces al año. Pero esta higuera era estéril. A veces estos niños que son débiles en nuestra escuela son niños que tienen tanta o más capacidad que los demás, pero por las circunstancias difíciles que están viviendo no son capaces de dar fruto. La higuera da frutos al final de la primavera y al final del verano. Por eso una higuera que no da fruto es un escándalo, porque no solo es que no esté dando fruto, es que está dejando de dar todo el fruto que puede llegar a dar. Y estos niños que son débiles, más perjudicados en nuestro mundo, son una preferencia para nosotros, porque pueden dar un fruto muy valioso. Esto además no está solo en la tradición cristiana, sino que está en la tradición filosófica. Platón o Sócrates, por ejemplo, nos recuerdan que estamos hechos para el bien. Por eso cuando un niño no está dando o una niña no está dando el fruto que puede dar, no nos tenemos que preguntar lo que está haciendo mal, sino el bien que puede llegar a hacer. Y eso es un aliciente y un estímulo para el educador cristiano. Por otra parte, a veces algunos de estos niños son higueras que están plantados en medio de viñas. Y por eso tenemos que hacer un reconocimiento de la diversidad. Los niños tienen su diversidad y cada uno tiene su propia riqueza. Es encontrar el tesoro interior que hay en cada uno de ellos. Igual que Jesús, al llamarnos por nuestro nombre, es capaz de descubrir nuestro tesoro, nosotros al llamar a los niños y a las niñas con los que educamos, estamos llamando también para encontrar el tesoro, que es en el fondo el tesoro de Dios que hay dentro de ellos. Y luego están las 3 parábolas de la misericordia, que son la oveja perdida, la dracma perdida y el hijo pródigo. De la oveja perdida es importante saber que el educador cristiano tiene que hacer las cosas bien, pero preferencialmente con los débiles. No es buen educador cristiano el que va solo a por la oveja perdida, sino el que tiene bien atendida a las 99 y además va a buscar a las 100. Somos educadores cristianos porque tenemos que hacer bien nuestra tarea con todos, pero especialmente con aquellos que más nos necesitan. Y en este aspecto me gusta recordar esta expresión del Papa Francisco cuando dice que hay pastores que huelen a oveja. Nosotros, los educadores cristianos, tenemos que ser pastores que sientan el rebaño y que huelan a oveja. Respecto a la dracma perdida, siempre les recuerdo a los niños la alegría que nos da cuando nos encontramos una moneda o un billete en un abrigo cuando pensamos que esa moneda o ese billete estaba perdido. Bueno, esta imagen, que es muy valiosa porque a lo mejor una moneda de 1 euro que no tiene tanto valor, adquiere un valor superior simplemente por la alegría que nos provoca
Es exactamente la sensación que deberíamos tener cuando un alumno o un niño o una niña que estaba perdido logramos conseguir que vuelva a recuperar sus sensaciones más humanas, sus sensaciones más espirituales y empiece a dar el fruto que está llamado a dar. Esta sensación no deberíamos perderla ninguno de los educadores cristianos. Y finalmente está la parábola del hijo pródigo, que nos recuerda que todos nos podemos perder y que todos nos podemos encontrar. Y que cualquier educador, cuando quiere educar, no puede olvidar que él ha vivido experiencias similares. Por eso la misericordia es tan importante para nosotros. Damos misericordia porque hemos pedido misericordia y aspiramos a que al dar misericordia seamos tratados misericordiosamente. Finalmente, estas 4 parábolas, como he dicho antes, nos remiten a Jerusalén. Es una situación límite. Jesús tiene que decidir si sube a Jerusalén o no. Pero si Jesús no hubiese subido a Jerusalén, las parábolas que ha contado pues perderían su sentido. Igual nosotros, como hemos enseñado estas cosas a los niños, tenemos que actuar conforme a ello. El filósofo Karl Jaspers habla de las situaciones límite. Son situaciones donde se pone a prueba quiénes somos realmente. Me gusta recordar a los mártires maristas del Congo, que estando en un campo de refugiados en el Congo, cuando sabían que su vida corría peligro y el superior de su congregación les pidió o les invitó a salir del país y que podía sacarles del país, ellos decidieron quedarse porque si se marchaban, todo aquello que habían anunciado pues se echaría a perder. No podían dejar a esas personas justo en el momento más importante. Nosotros no podemos dejar a nuestros alumnos en ningún momento y especialmente en aquellos que están viviendo situaciones límite. La historia de Jesús pasa por un funeral, pero no acaba en un funeral. En los funerales hay gente que piensa que están hechos para los muertos, pero hay gente que pensamos que los funerales están hechos para los vivos, para recordarnos que aquello que hemos vivido no termina ahí, sino que sigue vivo de alguna manera. Y eso es lo que los discípulos de Jesús experimentaron de alguna manera para salir de sus casas y para cuando iban camino de Emaús darse la vuelta y volver a Jerusalén. Nosotros, los cristianos, somos gente hecha para la luz. Nos va más el optimismo que el fatalismo, nos va más la esperanza que la desesperanza. Por eso me gusta esa frase de Gabriel Marcel, el filósofo existencialista cristiano. Amar a una persona es decirle tú nunca morirás. Por eso para los educadores cristianos podemos parafrasear esta frase y decir educar a una persona es decirle tú nunca morirás.